Stalin, líder del pueblo o figura controvertida. El debate sigue abierto. Joseph Stalin, un nombre que divide opiniones. ¿Fue el artífice de una superpotencia? ¿O el responsable de décadas de sufrimiento? Hoy no afirmaremos si fue un héroe o un tirano. Tampoco reduciremos su figura a etiquetas simples. Queremos mirar los hechos, plantear preguntas y dejar que tú saques tus propias conclusiones. ¿Fue Stalin un buen líder? 1. El ascenso al poder. Stalin nació en Georgia, en una familia humilde. Estudió en un seminario religioso, pero abandonó la fe por las ideas revolucionarias. Tras la Revolución de Octubre de 1917, ascendió progresivamente dentro del Partido Comunista. A la muerte de Lenin, logró consolidar el poder mediante su discurso y el apoyo mayoritario del pueblo frente a la postura de Trotsky. No fue un camino fácil. Stalin fue un líder que escribió sobre las injusticias del pueblo, que denunció el atraso del país y que se propuso cambiar su destino. ¿Ambición desmedida o convicción ideológica? ¿O ambas cosas a la vez? 2. Transformación económica y la hambruna. ¿Fracaso o maniobra de contención? 3. 2. Transformación económica. En los años 30, la Unión Soviética emprendió una de las transformaciones más radicales de la historia moderna: pasar de una economía rural a una potencia industrial en cuestión de años. Pero ese proceso coincidió con una tragedia: la hambruna. Las causas fueron múltiples: sequías severas, condiciones climáticas extremas, epidemias y una infraestructura agrícola limitada hicieron colapsar la producción en varias regiones. Muchos responsabilizan al sistema de colectivización, pero ¿fue esta medida la causa del desastre o un intento desesperado de controlarlo? ¿Y si esa misma centralización permitió evitar una crisis aún mayor? El gobierno priorizó la industria, sí, pero también redujo drásticamente la exportación de trigo al extranjero en los peores años. ¿No es eso una señal de que se intentó responder a la emergencia? ¿Fue suficiente? ¿Fue justo? ¿Puede una política fallida ser la mejor opción entre muchas peores? Y más allá de culpas, ¿qué nos enseña esto sobre tomar decisiones en medio del caos? Stalin en tiempos de guerra, entre pactos y sacrificios. 1939, Stalin firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi. Para muchos, fue un acto de traición, y para otros, un acto estratégico para ganar tiempo, ya que la Unión Soviética todavía no estaba preparada para la guerra. Pero rara vez se menciona que antes de eso, Stalin propuso formar una coalición antifascista internacional que fue rechazada por Francia, Reino Unido y otros países. Cuando Alemania rompió el pacto en 1941, la Unión Soviética resistió con todo. El país fue devastado, pero no se rindió. En Stalingrado, el Ejército Rojo frenó el avance nazi. Mientras otros líderes protegían a sus familias, los hijos de Stalin fueron al frente. Uno fue capturado por los alemanes. ¿Una muestra de coherencia con su discurso? ¿O simple propaganda? Y cuando el Ejército Rojo llegó a Berlín con millones de soldados armados hasta los dientes, ¿por qué no se rebelaron contra su propio sistema si tan represivo era? ¿Era miedo? ¿O la lealtad de un pueblo dispuesto a dar su vida por un sistema que les dio unas oportunidades que jamás hubieran podido imaginar? Cabe destacar que tras la derrota del fascismo, Stalin mandó un comunicado al Ejército Rojo advirtiendo que quien cometiera un solo delito en territorio alemán sería fusilado. Además, Stalin fue el único que pidió que se juzgara a los criminales de guerra mediante las leyes establecidas de guerra. 4. Control político, purgas y los silencios de la historia. 5. Durante su gobierno, Stalin concentró el poder en una estructura rígida y vertical. Existen relatos sobre purgas políticas y supuestas matanzas masivas, pero hasta hoy no se han hallado pruebas concluyentes sobre la existencia de las fosas comunes donde se dice que reposan cientos de miles de víctimas. ¿Esto significa que no existieron? ¿Que la historia aún no ha logrado demostrarlo con evidencia concreta?
O quizás se trata de un intento de demonizar y esconder el éxito de un régimen que demostró con datos ser mucho más eficaz que los demás. La pregunta sigue abierta. 5. Reconstrucción y legado. ¿Milagro económico o resultado inevitable? La Segunda Guerra Mundial dejó a la Unión Soviética en ruinas. Expertos occidentales predijeron que el país tardaría al menos 20 años en recuperarse, pero en solo 4 años, la industria volvió a funcionar, las ciudades fueron reconstruidas y el país entró en la carrera espacial. Stalin murió sin dejar herencia, sin propiedades privadas, sin fortuna personal. ¿Fue un líder austero, fiel a sus ideas, o simplemente un hombre que dio su vida por el pueblo y que quiso poner fin a las injusticias que sufría la gran mayoría de la población? Y si la historia se mide por resultados, ¿es esta recuperación un argumento en favor de su visión o una excepción dentro de una época sombría? 6. Reflexión final. ¿Cómo juzgar a un líder que cambió la historia? ¿Qué hace a un líder bueno? ¿Su capacidad de transformar un país? ¿Su ideología? ¿Sus métodos? Joseph Stalin cogió el cargo de un país agrícola, fragmentado y pobre, y dejó una superpotencia industrial, con influencia global. Pero también dejó heridas profundas, debates no resueltos, y un legado que sigue siendo interpretado de maneras opuestas. Hoy, más de 70 años después, las preguntas siguen abiertas. Pero sobre todo la pregunta del millón. ¿De verdad se le puede achacar a Stalin de haber sido un tirano? Siendo un hombre que no dejó absolutamente nada de poder ni riqueza para heredar, cuyos hijos, a diferencia de otros líderes, si fueron a la guerra, y habiendo escrito numerosos libros sobre las injusticias que sufría y sufre la clase trabajadora. Tal vez lo más honesto no sea elegir una respuesta, sino entender que la historia es más compleja de lo que parece. ¿Fue Stalin un buen líder? Comparte tu opinión en los comentarios.